Soy Nicolás Loza, profesor e investigador de Flaxo México, y voy a comentar algunos de los hallazgos que hemos tenido en un proyecto de investigación que ha sido auspiciado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación, en el marco del programa de acompañamiento y asistencia técnica al proceso electoral federal 2018. Nuestra investigación se propuso responder si la calidad de la selección de los consejos generales en las autoridades electorales locales tenía alguna incidencia posterior sobre la calidad de los procesos electorales a nivel subnacional. El precedente histórico de esta inquietud parte de la reforma electoral de 2014. Antes de 2014, en México llevábamos prácticamente más de 2 décadas celebrando elecciones subnacionales razonablemente limpias, competidas, organizadas por autoridades electorales administrativas, autónomas, que se integraban en su Consejo General por acuerdos políticos que se procesaban y se votaban en las cámaras de diputados locales. Con el tiempo, hubo una suerte de consenso entre los distintos actores políticos nacionales y subnacionales de que ese procedimiento le abría la puerta a los gobernadores para influir en los nombramientos y limitar la autonomía de la autoridad electoral local. Entonces, en la reforma de 2014, uno de los cambios más importantes, además de que variaron las competencias de las autoridades locales y de la federal, fue precisamente la manera en que se nombrarían los consejos generales, que son la máxima autoridad de las autoridades electorales locales, que pues, en el medio de la administración electoral son conocidos como organismos públicos locales. Ese cambio esencialmente consistió en sustraer de la soberanía de los estados el nombramiento del Consejo General y darle esa atribución al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es decir, el INE, una instancia federal, centralizaría el nombramiento de los 32 consejos generales que corresponden a las 32 autoridades electorales administrativas que hay en los 32 estados de la Federación Mexicana. Inmediatamente, en 2014, se hizo un primer proceso de integración de consejos generales de aquellos estados en donde iba a haber elecciones locales concurrentes a las federales de 2015 y se estableció el procedimiento para integrar estos consejos generales que desde entonces se ha vuelto a replicar en el año 2015, 2016, 2017 e incluso 2018. Pues además de los nombramientos con los que se inician los consejos generales y con que luego se les reemplaza parcialmente, ha habido también nombramientos por sustitución que tienen que ver con renuncias o incluso de funciones. Pues bien, el procedimiento que se siguió en el 14, que como decía hace un momento se ha repetido hasta ahora, consistió en que el INE lanza una convocatoria. A esa convocatoria, quien aspira a ser autoridad electoral en su estado responde presentando sus méritos curriculares. El INE verifica que cumpla con los requisitos de ley para ocupar ese cargo. Una vez que considera que los cubre, se somete a esa persona, junto con todos los demás aspirantes, a un examen estandarizado que tiene una calificación tipo escolar de 0 a 10. Posteriormente, las 50 mejores calificaciones son seleccionadas para pasar a la siguiente etapa, que es una en donde los aspirantes tienen que redactar un ensayo y ese ensayo también se evalúa, aquí no con una nota numérica, sino que simplemente se considera si el ensayo es idóneo o no es idóneo. Posteriormente, quienes tienen ensayo idóneo pasan a una etapa en la que vendrá una evaluación de su trayectoria en términos de que no tengan, digamos, un claro partidismo
o alguna razón que pueda ser objetable por parte de los partidos políticos para no ocupar la posición de consejeros generales. Junto con esta evaluación, el INE decide a quienes entrevista, es decir, hace una selección de quienes pasaron a ensayo para ser entrevistados, los entrevista en un encuentro que es público, es decir, se puede incluso ver los videos en la página del INE, y posteriormente, ya que tienen hechas esas entrevistas, el Consejo General del INE, a través de una de sus comisiones, confecciona una lista de propuestos. Los consejos generales de los organismos públicos locales se integran por 7 consejeros, uno de ellos consejero presidente, y se hace una propuesta por parte del INE de 7 consejeros, de la comisión del INE al Consejo General. Y en el Consejo General finalmente se vota quienes integrarán ese consejo. Bueno, he detallado el proceso porque lo que nosotros hicimos fue, bajo esta presunción de que la calidad con la que se integra un Consejo General incidirá posteriormente en la calidad con la que se conduce una elección, porque bajo esa presunción pues necesitábamos evaluar este proceso de selección. Y la manera en que encontramos para evaluarlo fue, cada una de estas etapas, tratar de establecer un criterio de juicio de nuestra parte. Por ejemplo, es obvio que en tanto que hay reglas muy claras y replicables como son los 50 mejores promedios pasarán a la siguiente etapa, pues ahí era fácil, digamos, de ver que esto se cumpla, y en general todo el procedimiento en términos legales siempre se cumple. Pero lo que encontramos es que, sin incurrir en una ilegalidad, había algunas excepciones, algunas variaciones, nosotros les llamamos brechas o excepciones en cada una de estas etapas. Entonces, pongo un ejemplo. Los 50 mejores promedios, pues siempre son los 50 mejores promedios. Pero si nosotros comparamos el promedio de esos 50 aspirantes con el promedio de quienes finalmente son seleccionados como consejeros generales, encontramos que en algunos casos era más alto el promedio de los 50 primeros seleccionados, es decir, que todavía no son consejeros, que de los 7 consejeros seleccionados al final. Y eso, sin romper ninguna regla, nos parecía algo excepcional, porque uno esperaría que los 7 seleccionados tengan un promedio más alto que los 43 que no fueron seleccionados. Luego, lo mismo advertimos con el consejero presidente, es decir, nosotros esperaríamos que el consejero presidente, que tendrá una función de liderazgo, una visibilidad mayor que sus compañeros consejeros, pues tuviera una calificación en este examen por arriba del promedio de su consejo general. Y advertimos que también hay algunas excepciones a esta presunción. Posteriormente también encontramos que en la etapa de ensayo, algunos aspirantes que habían reprobado pidieron reconsideración, lo cual está dentro de las reglas, y en esa reconsideración algunos pasaron de haber sido calificados como no idóneos a ser calificados como idóneos. Pero nos llamó la atención que algunos de estos que habían, sobre los que se había rectificado su calificación, pasaron a ser consejeros generales en sus estados, es decir, otra excepción. Y finalmente también vimos que de la lista que forma la comisión del INE, que se presenta a la discusión de Consejo General, en muy pocos casos había cambios, es decir, lo que se presentaba a discusión finalmente se modificaba, ya sea de plano cambiando al aspirante, es decir, dejando a alguien afuera e integrando a alguien más, o simplemente cambiando el tipo de nombramiento, es decir, alguien que había sido propuesto como consejero presidente quedaba simplemente como consejero, o en el término de los años que serían consejeros. A estas 4 posibilidades de variaciones, de excepciones, nosotros les llamamos en términos generales brechas cuando hablamos de promedios, o excepciones cuando hablamos de ensayo y de esta variación en la lista. Y encontramos que de prácticamente 65 procesos de selección que hemos evaluado de 2014 a 2018, es decir, 65 consejos generales de autoridades electorales locales que son distintos, porque son distintos apenas haya un consejero nuevo o salga uno anteriormente seleccionado. De estos 65 procesos de selección, en 4 hubo 3 brechas o excepciones, es decir, en ninguno 4, lo que en realidad no es un número muy alto. En cambio,
el valor 1, por ejemplo, siendo 0 el más bajo o el deseable, tuvo una frecuencia de observación de prácticamente 25 procesos. En esa medida hay variaciones, es decir, hay procesos de selección en donde no hubo ninguna brecha, ninguna excepción, están los en donde hubo una, en donde hubo dos, y como decía hace un momento, el más alto en donde hubo 3, siendo que podría haber habido 4, pero nunca llegamos a esa posibilidad. Bien, evaluado el proceso de selección, hecho esta escala que implicó mucho trabajo con datos públicos del INE, una búsqueda, una codificación muy precisa, estar corroborando información, porque los procesos, como decía hace un momento, de selección son prácticamente una tarea que permanentemente está haciendo el INE. Pues bien, una vez que nosotros hicimos esta evaluación, dimos paso también a entrevistas a profundidad en donde los propios aspirantes, exconsejeros o consejeros en funciones nos dieron testimonio de su experiencia, pero esto será materia de otro tipo de análisis más adelante. Una vez que tuvimos una evaluación de este proceso de selección, hemos asociado los valores de esta variable con nuestras mediciones, que también venimos haciendo desde hace tiempo, sobre la calidad de las elecciones subnacionales en México entre 2015 y 2018, es decir, incluye ya las elecciones subnacionales que fueron concurrentes con la elección federal, particularmente la presidencial, en 2018. Y lo que encontramos, en términos generales, es que efectivamente en aquellos estados donde hubo procesos de selección que acusaron más brechas o excepciones, de acuerdo a nuestro índice de calidad, pues fueron también en promedio aquellos estados en donde la calidad de la elección local fue más baja. Y aquellos estados en donde hubo menos o no hubo ningún registro de estas brechas y excepciones, también en promedio tuvieron elecciones de mayor calidad. Nuestros indicadores de calidad en general han sido generados a partir del proyecto de integridad electoral que venimos realizando en Flaxo también desde hace ya varios años para elecciones subnacionales, y para la elección de 2018, que todavía no hacemos la aplicación del Integrity Project para este año, lo medimos con impugnaciones a los consejos generales de los SOPLES que se presentan ante el INE, con un conjunto de indicadores como ciudadanos que se toman de la fila, casillas que no se instalan, avance de los PREPs en cada uno de los estados, que en general advertimos que eran concurrentes con las mediciones de Integrity para indicarnos calidad. Entonces, digamos, con este trabajo que ha sido de mucho detalle, muy acucioso, lo que estamos en condiciones de decir es que efectivamente cómo se selecciona un Consejo General de una autoridad local electoral, aún cumpliéndose plenamente con la ley, con la norma, que eso en general pues obviamente siempre lo hace el INE, pero cuando hay algunas excepciones, cuando hay algunas brechas, cuando el proceso, digamos, de acuerdo a estas mediciones puede calificarse de menos calidad, incide posteriormente en elecciones locales también de menos calidad. Estamos conscientes que la calidad de una elección no depende solamente de la calidad del Consejo General, y precisamente estamos trabajando en la línea no solo de confirmar que existe esta relación, sino de entender cuál es el peso, cuál es la cuantía de su incidencia, pues también influye, estamos convencidos, no solo la calidad del Consejo General, sino la calidad propiamente del OPLE, su personal profesional, la manera en que trabajan los capacitadores, todos los funcionarios de casilla, en fin, muchos factores que están en la órbita propiamente de la autoridad electoral y muchos otros que están un poco fuera de la órbita de la autoridad electoral, empezando por algunos muy importantes que son persistentes prácticamente, aunque varían entre los estados, como puede ser la pobreza, la desigualdad o la violencia del crimen organizado. Muchas gracias.